La relación de pertenencia, niños, es una de las fases del tema de los conjuntos, ¿sí? Vamos a ver ahorita a qué se refiere la relación de pertenencia. Se dice, van a copiar ustedes ahí, por favor, se dice que un elemento, pertenece a un conjunto cuando este se encuentra dentro del conjunto. Cuando este se encuentra dentro del conjunto. ¿Sí? Se dice que un elemento pertenece a un conjunto cuando este se encuentra dentro del conjunto. Entonces, para nosotros poder decir que un elemento le pertenece a un conjunto, primero tenemos que fijarnos que ese elemento se encuentre dentro del conjunto que estamos trabajando, ¿sí? Para poder indicar, niños, pertenencia o no pertenencia, vamos a utilizar los siguientes símbolos. Van a ver a continuación. Vamos a copiar ahí para poder indicar la relación de pertenencia. Sea pertenece o no pertenece, se utiliza los siguientes símbolos. Muy bien. Para poder nosotros indicar que un elemento le pertenece o no le pertenece a un conjunto, vamos a utilizar los siguientes símbolos que aparecen aquí en pantalla. El símbolo que ven acá, el primerito, significa pertenece. Y el mismo símbolo, pero con una diagonal encima, significa no pertenece. Entonces, estos dos son los signos o los símbolos que yo voy a utilizar para poder indicar que un elemento le pertenece o no le pertenece a un conjunto. Recuérdense, para saber si mi elemento le pertenece o no le pertenece a mi conjunto, lo primero que yo tengo que hacer es ver que el elemento aparezca dentro del conjunto. Porque si el elemento no aparece dentro del conjunto, quiere decir que este elemento no va a pertenecer al conjunto que estoy trabajando. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ahorita, si gustan, no copien, pónganme atención. Después les voy a dar tiempo yo para que terminen de copiar, ¿sí? Ahorita préstenle atención al ejemplo. Vean pues. Vamos con el ejemplo. Vamos a colocar ahorita el conjunto A. Y en el conjunto A vamos a poner ciertos elementos. Vamos a ver, vamos a colocar aquí en el conjunto A como elementos el número 1, el número 3, el número 5, el número 7 y el número 9. Mientras que en el conjunto B yo voy a colocar el número 2, el número 4, el número 6, el número 8 y el número 10. Muy bien. Entonces, niños, aquí tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Ahora les voy a preguntar yo lo siguiente. El número 7, ¿será que le pertenece o no le pertenece al conjunto A? ¿Qué diríamos entonces en este caso? Si me está preguntando, ¿el número 7 le pertenece o no le pertenece al conjunto A? Yo lo primero que tengo que ver para saber si el 7 le pertenece al conjunto A es ver si el 7 está dentro del conjunto A. Entonces vamos al conjunto A y vemos, ¿el número 7 se encuentra dentro del conjunto A? Sí. Entonces puedo decir, muy bien. Entonces puedo decir, niños, que el 7 sí le pertenece al conjunto A. Entonces, para decir que sí le pertenece, voy a utilizar este simbolito que les coloqué aquí arriba, ¿sí? Voy a decir, el número 7 sí le pertenece al conjunto A. ¿Cómo sé que sí le pertenece? Porque el 7 se encuentra dentro del conjunto A. Pero, ¿qué pasaría si yo les colocara aquí? ¿El 2 le pertenece al conjunto A? ¿Qué dicen ustedes? No pertenece. No pertenece. No pertenece, muy No bien. pertenece. Muy bien, ¿por qué? Porque el número 2 no se encuentra dentro del conjunto A. Entonces, como el número 2 no se encuentra dentro del conjunto A, yo voy a decir que el número 2 no pertenece. Ajá, muy bien. Que el número 2 no le pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque no aparece. Pero ahora, si les preguntara, niños, el número 4, ¿pertenece o no pertenece al conjunto B? ¿Qué dicen ustedes? Sí pertenece. Sí pertenece, muy bien. ¿Por qué?
Porque el número 4 se encuentra dentro del conjunto B. Entonces, como el 4 sí está dentro del conjunto B, yo voy a decir que el 4 sí le pertenece. Y para decir que sí le pertenece, voy a utilizar este simbolito de acá, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta, niños, qué fácil es la relación de pertenencia? Lo único que tenemos que fijar nosotros es que el número o el elemento que vamos a trabajar se encuentre dentro del conjunto, ¿sí? Como en este caso, el 7 sí se encontraba dentro del conjunto A, por eso es que el 7 sí pertenece. El 2 no se encuentra dentro del conjunto A, por lo tanto el 2 no pertenece. Y el 4 sí se encuentra dentro del conjunto B, por eso nosotros colocamos aquí que sí pertenece. Muy bien. Entonces empezamos. Clasificación de conjuntos, es un subtítulo. ¿Qué es la clasificación de conjuntos, niños? Simple y sencillamente va a ser el nombre que se le va a dar a cada uno de los conjuntos dependiendo de su número de elementos, ¿sí? Dependiendo del número de elementos que tengan los conjuntos, van a tomar un nombre distinto. Entonces, para que ustedes vean cuáles son estos tipos de elementos, de conjuntos, perdón, los vamos a ver a continuación. Entonces, escriban ahí. Existen 4 tipos de conjuntos diferentes, los cuales veremos a continuación. ¿Sí? Hay 4 tipos de conjuntos diferentes, niños, que nosotros vamos a aprender en este momento. Por supuesto que cada tipo de conjunto, como les mencionaba, se va a clasificar dependiendo de la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Empezando con el primer tipo de conjunto que tenemos, que sería el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío es el primero. ¿Qué es un conjunto vacío? Es aquel que no tiene elementos o cuyos elementos son objetos inexistentes. ¿Sí? Entonces, niños, en un conjunto vacío va a ser en aquel conjunto donde yo me encuentre en una situación donde no hay elementos o donde los elementos que están dentro de ese conjunto son cosas que no existen. Por lo tanto, yo voy a decir que es un conjunto vacío. Les voy a colocar 2 ejemplos. Por ejemplo, el primer conjunto sería el conjunto A. El conjunto A es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento. Si ustedes se dan cuenta, este conjunto no tiene elementos. Y el conjunto B va a ser también un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar acá un elemento que no existe. Por ejemplo, niños que tienen 5 ojos. ¿Sí? Niños que tienen 5 ojos. ¿Existen los niños de 5 ojos? No. No existen, ¿verdad? Entonces, el conjunto B también es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no existe ese elemento o esos elementos que yo coloqué acá. Por lo tanto, yo digo que este es un conjunto vacío. Siempre que ustedes encuentren un elemento que no existe, van a clasificar ese conjunto como conjunto vacío, porque el elemento no existe. Entonces, prácticamente es como que no hubieran elementos, ¿sí? Como no existe ningún niño que tenga 5 ojos, el conjunto no tiene elementos, por lo tanto es un conjunto vacío. El siguiente tipo de conjunto que aparece en la lista es el conjunto unitario, ¿sí? ¿Qué son los conjuntos unitarios? Un conjunto unitario es aquel que posee un solo elemento. ¿Sí? El conjunto unitario es aquel que posee un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto C que voy a colocar acá, dice sol. ¿Sí? Aquí solo hay un solo elemento en este conjunto C. Por lo tanto, este conjunto es unitario, porque solo tiene un elemento. Si contamos los elementos del conjunto C, solo contamos uno. Entonces, siempre que un conjunto tenga solo un elemento, se va a denominar como unitario. Al igual que el conjunto D. Si yo coloco D
lunas de la Tierra. ¿Cuántas lunas tiene el planeta Tierra? Ninguna. Ah, sí, solo una. Una, ¿sí? La Tierra tiene solo una luna, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto D también sería un conjunto unitario, porque la luna de la Tierra solo es una, ¿sí? Igual que el Sol solo es uno. ¿Estamos claros con lo que es el conjunto unitario? ¿Sí? Muy bien. Sí, teacher, pero ahí dice lunas, no luna. El tercer tipo de conjuntos que tenemos nosotros es el conjunto finito. ¿Sí? El conjunto finito. El conjunto finito es aquel cuyos elementos se pueden contar. Se pueden contar. ¿Sí? Entonces, niños, un conjunto finito va a ser aquel donde los elementos del conjunto yo pueda contarlos. ¿Sí? Por ejemplo, yo les coloco en el conjunto E las vocales. Por ejemplo, A, E, I, O y U. ¿Puedo contar los elementos del conjunto E? ¿Los podemos contar, sí o no? Sí. Sí. ¿Aquí hay cuántos elementos? Hay 5 elementos. Hay 5 elementos, muy bien. Entonces el conjunto E es un conjunto finito porque nosotros podemos contar sus elementos. También si pusiéramos nosotros acá el conjunto F y colocáramos acá los niños de quinto primaria. Los niños de quinto primaria del colegio Fred. ¿Sí? Los niños de quinto primaria del colegio Fred. ¿Podemos contar a los niños de quinto primaria de este colegio? Sí. Sí, podemos contar y saber cuántos son en total. Muy bien. Entonces, niños, un conjunto se va a denominar finito siempre y cuando nosotros podamos conocer su cardinalidad. O sea, que nosotros podamos contar sus elementos. Si nosotros no podemos contar los elementos de un conjunto porque es demasiado grande, entonces ahí ya deja de ser un conjunto finito y se transforma en el siguiente tipo de conjunto que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces... Muy bien. El último tipo de conjunto que nos hace falta, niños, es el conjunto infinito, ¿sí? Infinito. Y el conjunto infinito va a ser todo lo contrario al conjunto finito. Si en el conjunto finito yo puedo contar los elementos, en el conjunto infinito yo no voy a poder contar esos elementos. Entonces lo voy a definir como aquel conjunto cuyos elementos no se pueden contar. El conjunto infinito va a ser aquel cuyos elementos no se puedan contar. Por ejemplo, si yo coloco en el conjunto G las estrellas del universo. Las estrellas del universo. ¿Yo puedo contar las estrellas del universo, niños? No, teacher, porque son infinitas. Son infinitas, no las puedo contar muy bien. Si yo les colocara en otro ejemplo los granos de arena, ¿se pueden contar los granos de arena, niños? Son infinitas. No, teacher. Son infinitos, ¿verdad? Si nosotros vamos a una playa, nos vamos a dar cuenta que nunca, jamás en toda la vida podríamos terminar de contar los granos de la arena. Son demasiados, ¿verdad? Entonces, los granos de arena tampoco se pueden contar, por lo tanto, forman un conjunto infinito. Otro conjunto infinito que ustedes utilizan todos, pero todos los días, sería el conjunto de números naturales, ¿sí? Los números naturales son un conjunto infinito porque los números nunca se acaban, ¿sí? Los números naturales son infinitos. Nosotros podríamos seguir contando y contando y escribiendo cada vez números más grandes y nunca terminaríamos de contar todos los números. Así que los números naturales también se clasifican como un conjunto infinito, ¿sí?